En los últimos momentos de su vida, San Padre Pío sorprendió a todos los que lo rodeaban con las palabras que usó con todas sus fuerzas para pronunciar. ¿Podrían estas últimas palabras ser una cuenta regresiva para el día final? Padre Pío fue un venerado santo que fue bendecido con los estigmas sagrados y soportó estas heridas con dignidad y humildad. Vivió una vida llena de dolor y sufrimiento y soportó todo en silencio. La luz que le permitió superar todas las dificultades fue gracias a su inquebrantable devoción a Jesucristo. Momentos antes de morir, Jesucristo mismo apareció y habló con él. En sus últimos días, aunque débil y extremadamente enfermo, insistió en escuchar confesiones. Deseaba morir en su lugar de trabajo después de un día pasado en oración y servicio. Parecía estar siempre al borde de sus fuerzas y en constante expectativa de la muerte. Padre Pío no temía la muerte, pero la sentía siempre presente, acechando cerca. Varios meses antes de su fallecimiento, pidió que una imagen de San José fuera colgada cerca de su celda y rezaba diariamente a él por una muerte feliz. En el monasterio se empezó a percibir una atmósfera mística en las semanas previas a su muerte sin que nadie sospechara que el fin estaba cerca. En sus últimas horas, Padre Pío permaneció consciente de su inminente partida. A pesar de los dolores, oraba constantemente y en un momento sus labios solo podían pronunciar Jesús y María mientras sostenía su rosario. Sus estigmas, que habían sido un signo visible durante 50 años, comenzaron a desvanecerse y tras su muerte, los médicos descubrieron que las heridas habían desaparecido por completo, dejando su piel suave y sin cicatrices. La misa de funeral de Padre Pío atrajo a una multitud de más de 100.000 personas, y su cuerpo fue sepultado bajo el altar principal de la iglesia. María Corina Machado, la figura que desafía a Nicolás Maduro. Al igual que el Padre Pío, cuyas enseñanzas y vida espiritual han influido a millones, en Venezuela, María Corina Machado ha emergido como una figura crucial en la lucha por la libertad y la democracia en su país. Nacida en Caracas, Machado ha dedicado su vida a la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, enfrentando persecución, censura y acusaciones falsas, similares a las que enfrentó Padre Pío en su tiempo. A pesar de las dificultades, María Corina ha seguido firme en su misión de liberar a Venezuela del autoritarismo y la corrupción. María Corina, una defensora de los derechos humanos y la libertad, ha sido una de las voces más críticas en contra de la dictadura de Maduro. A lo largo de su carrera política, ha enfrentado ataques personales, descalificaciones y detenciones arbitrarias, pero ha mantenido su posición de lucha pacífica, buscando siempre la reconciliación y el bienestar del pueblo venezolano. En un momento en que el pueblo de Venezuela sufre bajo la crisis económica, la represión política y la falta de libertades, María Corina ha instado al país a no perder la esperanza. Como una líder incansable, continúa organizando y liderando movimientos de resistencia, con el apoyo de la comunidad internacional, para presionar por elecciones libres y justas. A pesar de las dificultades, María Corina Machado sigue siendo un faro de esperanza para los venezolanos que anhelan un cambio. Al igual que el Padre Pío, quien fue atacado injustamente por sus críticos, María Corina enfrenta una lucha diaria contra la opresión, pero sigue confiada en que su misión será cumplida. Durante los meses que precedieron a su muerte, los estigmas del Padre Pío comenzaron a desvanecerse gradualmente, empezando por las heridas en sus pies. Los frailes capuchinos que lo atendían notaron que sus heridas sangraban cada vez menos, y las vendas que antes se cambiaban con frecuencia tenían menos sangre. El 22 de septiembre de 1968, un día antes de su muerte, su palma izquierda todavía tenía una costra. Durante la misa de esa mañana, 2 escamas cayeron de su mano. Cuando los médicos examinaron el cuerpo del Padre Pío después de su fallecimiento, descubrieron que los estigmas en sus manos, pies y costado habían desaparecido completamente. Su piel estaba ahora suave, sin cicatrices, como la de un recién nacido. El doctor que examinó su cuerpo percibió una fragancia de flores de azahar, una fragancia que había notado en varias ocasiones cuando estuvo en presencia del Padre Pío. Mientras observaban su cuerpo sin vida, una costra se desprendió de su mano izquierda, el último signo de las heridas de Cristo que había llevado en su cuerpo durante 50 años.
El Padre Pío parecía hermoso y sereno en la muerte. Se le colocó un rosario en las manos, junto con un crucifijo y la regla de San Francisco. Sobre sus hombros se colocó su estola sacerdotal púrpura. Helicópteros de la Fuerza Aérea y la policía volaron sobre la multitud, dejando caer flores y tarjetas de oración sobre la gran multitud de fieles que había asistido. Se estima que más de 100.000 personas asistieron a la misa fúnebre del Padre Pío. Su cuerpo fue colocado en una cripta de granito y sepultado directamente debajo del altar principal de la iglesia. «Podré ayudarte más desde el cielo que desde la tierra», solía decir el Padre Pío a quienes buscaban su consejo, y es desde el cielo que ha estado ayudando a tantos de sus hijos espirituales de todo el mundo. El 22 de septiembre, el día antes de su muerte, el Padre Pío estaba extremadamente débil. La iglesia estaba llena hasta desbordar, con miembros de los grupos de oración mundiales del Padre Pío presentes en la misa esa mañana. Habían venido a San Giovanni Rotondo para asistir al Congreso Internacional del Grupo de Oración. Padre Pío celebró esa misa en agradecimiento por los grupos de oración y por el reconocimiento oficial que habían recibido recientemente de la Oficina del Santo en Roma. Fue una gran alegría para el Padre Pío saber que sus grupos de oración estaban establecidos sobre una base firme y florecían en todo el mundo. Mientras salía del altar, casi se desplomó. Varios de los frailes capuchinos que asistieron en la misa lo ayudaron a no caer. Padre Pío miró al mar de gente y con una voz rota y temblorosa gritó: «Mis hijos, mis hijos». Luego fue a una ventana del monasterio para saludar y bendecir a los miembros del grupo de oración que se habían reunido en la plaza de abajo. Estaba tan débil que tuvo que ser sostenido por 2 de sus hermanos capuchinos. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, el Padre Pío utilizó el intercomunicador para llamar al Padre Pellegrino para que viniera a su habitación. El Padre Pellegrino, quien alternaba con otros frailes en el cuidado de Padre Pío, estaba asignado al turno nocturno esa noche. Cuando el Padre Pellegrino respondió a su llamada y entró en la habitación, encontró al Padre Pío en la cama y notó que sus ojos estaban rojos de lágrimas. El Padre Pío lo había llamado porque quería saber la hora. El Padre Pellegrino secó las lágrimas del Padre Pío con un pañuelo y le dijo la hora. Después de asegurarse de que el Padre Pío estaba bien, volvió a su habitación. En sus últimos momentos, el Padre Pío dijo: «Si el Señor me llama hoy, pídele a los hermanos que me perdonen por todas las molestias que les he causado, y pídeles a ellos y a todos mis hijos espirituales que recen por mi alma». Luego dijo que quería renovar sus votos religiosos. El Padre Pío renovó sus votos de pobreza, castidad y obediencia diciendo: «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, prometo y hago voto a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a ti, Padre, de observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio, y de vivir en obediencia, sin propiedad y en castidad». A sus 81 años, el Padre Pío sufría de artritis severa y su postura estaba encorvada debido al dolor constante. Usaba una silla de ruedas la mayor parte del tiempo, pero esa noche, inexplicablemente, pudo ponerse de pie y caminar con rapidez y facilidad hasta la veranda sin necesidad de asistencia. Al llegar, encendió la luz, algo que no había hecho en mucho tiempo. Luego comenzó a mirar fijamente una zona particular de la veranda. Estaba mirando exactamente el lugar donde los frailes llevarían su cuerpo sin vida en unas pocas horas. De repente, el Padre Pío comenzó a sentirse muy enfermo y quiso regresar a su habitación, pero estaba demasiado débil para levantarse. Todo el color de su rostro se había desvanecido y se debilitaba a cada minuto. Empezó a repetir las palabras Jesús, María una y otra vez, mientras su voz se iba apagando. Mientras los médicos hacían lo posible por ayudarlo, los frailes capuchinos se arrodillaron a su lado y rezaron el Padre Nuestro y el Ave María. El Padre Pío recibió la extremaunción, plenamente consciente y muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Aunque su cuerpo se debilitaba rápidamente, seguía repitiendo Jesús, María con sus labios, aunque ya no podía emitir ningún sonido. A las 2:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1968,
con su rosario en las manos y las palabras de Jesús y María aún en sus labios, el Padre Pío inclinó suavemente la cabeza y murió. María Corina Machado, una luz de esperanza en Venezuela. Al igual que el Padre Pío, que luchó toda su vida con fe y perseverancia, María Corina Machado ha demostrado una resistencia incansable en su lucha por una Venezuela libre. Enfrentando un régimen que ha sofocado las libertades civiles y políticas de su pueblo, Machado continúa siendo una de las principales figuras opositoras, desafiante ante Nicolás Maduro. Venezuela, sumida en una crisis política, económica y social, ha sido testigo de la valentía de María Corina, quien a pesar de las amenazas y represalias sigue alzando la voz por la libertad y la justicia. Como el Padre Pío, que enfrentó persecuciones y malentendidos, María Corina ha sido un blanco de ataques constantes, pero su determinación no ha vacilado. Sigue creyendo en la posibilidad de un futuro mejor para su país. Machado ha instado al pueblo venezolano a no rendirse en su lucha por la democracia. A través de su liderazgo ha inspirado a millones a seguir adelante, a pesar de las difíciles circunstancias. Su legado será recordado como el de una mujer que, al igual que el Padre Pío, dedicó su vida a una causa mayor, con la esperanza de un día ver a Venezuela libre del autoritarismo. El 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la mañana, con su rosario en las manos y sus últimas palabras siendo Jesús y María, el Padre Pío murió a la edad de 81 años. Fue un hombre cuyas experiencias sobrenaturales y milagrosas acompañaron toda su vida, y su muerte no fue diferente. Su funeral fue más un triunfo que una ceremonia fúnebre, con miles de personas viajando desde todas partes del mundo para rendirle homenaje. Los días que siguieron a su fallecimiento estuvieron llenos de relatos de personas que afirmaban haber sido ayudadas por el Padre Pío desde el cielo. Su influencia espiritual, como él había predicho, no terminó con su vida terrenal. Más bien, continuó inspirando a millones, convirtiéndose en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. En 1973 comenzó el proceso de canonización del Padre Pío. Aunque hubo dificultades iniciales debido a su inclusión en una lista de personas condenadas por la Santa Sede debido a las controversias que rodeaban su vida. Sin embargo, en 1999 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, un gran admirador del Padre Pío, y en 2002 fue oficialmente canonizado como santo. La perseverancia de María Corina Machado. María Corina Machado, al igual que el Padre Pío, ha enfrentado su propio tipo de persecuciones y calumnias, pero en el ámbito político de Venezuela, desde que comenzó su lucha activa contra el régimen de Nicolás Maduro, ha sido acusada falsamente de traición, conspiración y otras infracciones. A pesar de estas acusaciones, nunca ha abandonado su compromiso de restaurar la democracia en Venezuela. En 2014, cuando lideraba protestas pacíficas en contra del régimen, fue arrestada y posteriormente inhabilitada para ocupar cargos públicos. El gobierno de Maduro la acusó de instigar a la violencia, a pesar de que Machado siempre ha defendido la resistencia no violenta como medio de lucha. Ha sido perseguida por los organismos de seguridad del Estado, pero como el Padre Pío, ha soportado las dificultades con una fortaleza interna que inspira a muchos. Machado también ha liderado esfuerzos internacionales para denunciar la crisis humanitaria y los abusos de derechos humanos en Venezuela. Ha viajado por el mundo, reuniéndose con líderes globales y organizaciones internacionales, abogando por sanciones contra el régimen y solicitando ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. El legado de ambos luchadores, tanto el Padre Pío como María Corina Machado, han sido símbolos de resistencia en sus respectivos contextos. El primero, en su batalla espiritual contra la incomprensión y las falsas acusaciones dentro de la Iglesia. La segunda, en su lucha política contra un régimen autoritario que ha oprimido a su pueblo durante años. Al igual que el Padre Pío encontró consuelo en su fe y en su misión divina, María Corina encuentra su fuerza en su amor por Venezuela y su compromiso con la libertad. Ambos enfrentaron obstáculos casi insuperables, pero ninguno cedió ante la adversidad. Mientras que el Padre Pío tuvo que soportar los estigmas físicos de su devoción a Cristo,
María Corina ha soportado los estigmas de la persecución política, resistiendo el asedio de un gobierno que intenta callarla a toda costa. La lucha del Padre Pío culminó en su muerte y su legado de santidad continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. De igual manera, la lucha de María Corina Machado, aunque aún en curso, ha encendido una llama de esperanza en Venezuela. Sus palabras y acciones resuenan entre aquellos que anhelan un futuro de libertad y justicia en su país. Las predicciones del Padre Pío para el futuro. El Padre Pío, a lo largo de su vida, habló en varias ocasiones sobre eventos futuros que impactarían al mundo. Algunos de sus seguidores creen que sus últimas palabras, antes de morir, podrían ser una señal de un evento profético por venir. Aunque nunca se refirió a fechas específicas, algunos creen que sus visiones sobre el sufrimiento de la humanidad podrían estar relacionadas con tiempos difíciles que aún no han ocurrido. En particular, muchas de sus visiones parecían apuntar a tiempos de gran agitación espiritual y social, en los cuales el mundo sería puesto a prueba. Las palabras del Padre Pío acerca de un futuro oscuro y lleno de tribulaciones han sido interpretadas por algunos como advertencias sobre tiempos difíciles para la humanidad. Aunque no dejó predicciones claras y precisas para el año 2025, algunos de sus seguidores creen que podría haber dejado pistas ocultas en sus cartas y enseñanzas. Es importante recordar que, para el Padre Pío, la oración y la fe eran las armas más poderosas contra cualquier adversidad futura. Confíen en Dios, solía decir a quienes acudían a él en busca de consejo. Creía firmemente en la protección divina y en la capacidad de la humanidad de superar cualquier prueba a través de la fe. El futuro de Venezuela. En el contexto de Venezuela, las predicciones sobre el futuro también son objeto de mucha especulación. El país ha sufrido años de crisis económica, social y política bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y el futuro sigue siendo incierto. María Corina Machado ha advertido repetidamente que Venezuela debe atravesar un proceso de transformación profunda para poder salir de su crisis actual. Machado, como el Padre Pío, no ofrece soluciones milagrosas, sino un camino basado en la perseverancia, la verdad y la justicia. Ella ha llamado a sus compatriotas a no perder la esperanza, aunque los tiempos sean difíciles. Venezuela tiene un futuro, ha dicho en numerosas ocasiones, señalando que la resistencia pacífica y la unidad son clave para el cambio. En su visión, la libertad de Venezuela llegará, no por medio de la violencia, sino a través de la constancia y el compromiso del pueblo venezolano. Al igual que el Padre Pío, exhortaba a sus seguidores a confiar en Dios y perseverar en la oración. María Corina Machado alienta a su pueblo a mantenerse firme en la lucha por una Venezuela libre y democrática. Los milagros del Padre Pío y su impacto duradero. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue conocido por los numerosos milagros que se le atribuyeron. Aunque estos milagros atrajeron a muchas personas de todo el mundo, el Padre Pío siempre insistió en que no eran obra suya, sino de Dios. Decía que solo era un humilde siervo que oraba y que los milagros eran regalos divinos. Uno de los milagros más impresionantes que se le atribuye ocurrió en 1918, cuando recibió los estigmas mientras rezaba ante un crucifijo de madera. A partir de ese momento, las heridas sangraron durante 50 años, convirtiéndose en un fenómeno espiritual que atrajo tanto devotos como escépticos. Sin embargo, para el Padre Pío, lo importante no era el fenómeno físico de los estigmas, sino la profundidad de la fe y la relación íntima con Dios que simbolizaban. Los milagros de sanación física, los testimonios de visiones y las respuestas sobrenaturales a las oraciones continuaron rodeando su figura, incluso después de su muerte. El Padre Pío tenía un profundo amor por Dios y por sus semejantes, y su vida de sacrificio y oración continúa inspirando a millones. El amor del Padre Pío por Dios también se manifestó en su devoción hacia la Virgen María, a quien constantemente invocaba en sus oraciones. El hecho de que sus últimas palabras fueran Jesús y María resuena profundamente entre sus seguidores, quienes ven en ello un signo de su plena unión espiritual con la divinidad. El impacto de María Corina Machado en la lucha por Venezuela. Del mismo modo, María Corina Machado ha tenido un impacto profundo
en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Aunque no se le atribuyen milagros sobrenaturales, su influencia ha sido igual de poderosa al inspirar a millones de venezolanos a seguir luchando por una Venezuela democrática y libre de opresión. Uno de los momentos más significativos en su lucha ocurrió en 2014, cuando fue destituida de su cargo como diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Esto sucedió después de que María Corina hablara en contra del régimen en la Organización de los Estados Americanos, OEA. A pesar de esta persecución, ella siguió adelante, denunciando la dictadura y la crisis humanitaria que asola al país. Desde entonces, María Corina ha seguido viajando por el mundo para denunciar las violaciones de derechos humanos y pedir apoyo internacional para Venezuela. Aunque enfrenta constantes amenazas, se ha mantenido firme en su convicción de que la lucha pacífica y democrática es la clave para liberar a su país. Su capacidad para movilizar a miles de venezolanos, así como su capacidad para conseguir el apoyo de la comunidad internacional, la han convertido en un símbolo de resistencia. Como el Padre Pío, quien soportó la persecución y las falsas acusaciones en silencio, María Corina también ha soportado los embates del régimen con dignidad y valentía. Lecciones espirituales del Padre Pío y el mensaje de perseverancia de María Corina. El Padre Pío, en su correspondencia con sus directores espirituales, a menudo describía su lucha interior contra el mal. Hablaba de las tentaciones del diablo y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraba refugio en Dios. Estas lecciones de resistencia espiritual se han convertido en una fuente de fortaleza para millones de personas en todo el mundo. En una carta de 1910 escribió: «Estoy en las manos del diablo, quien intenta arrebatarme de los brazos de Jesús. Querido Dios, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en los que estoy al borde de perder la razón por la violencia que debo hacer para resistir». Estas palabras reflejan la constante batalla del Padre Pío para permanecer fiel a su vocación y resistir las pruebas espirituales. De manera similar, María Corina Machado ha tenido que enfrentar una batalla constante, no contra fuerzas sobrenaturales, sino contra un régimen autoritario que busca silenciarla. «A pesar de todo, nunca dejaré de luchar por Venezuela», ha dicho en numerosas ocasiones. Como el Padre Pío, que nunca perdió la esperanza en medio de sus pruebas, María Corina sigue creyendo en la posibilidad de un futuro mejor para su país. Conclusión. 2 vidas dedicadas a una causa mayor. Tanto el Padre Pío como María Corina Machado han vivido vidas de sacrificio, dedicadas a una causa que va más allá de sí mismos. El primero, un hombre santo que soportó la incomprensión, la persecución y el sufrimiento físico en su misión espiritual. La segunda, una política valiente que ha arriesgado su vida y libertad en la lucha por la democracia en Venezuela. Aunque sus luchas han sido diferentes, ambos comparten una dedicación inquebrantable a su fe y a su misión. El legado del Padre Pío sigue vivo en los corazones de millones de personas que encuentran consuelo y esperanza en su intercesión divina. Del mismo modo, la lucha de María Corina sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que anhelan un cambio en Venezuela. En un momento en que el mundo enfrenta incertidumbre y desafíos, las lecciones de estos 2 personajes pueden servir como faros de esperanza. La perseverancia, la fe y el amor por los demás son valores que trascenderán el tiempo y las circunstancias.